Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Yo era de esas personas que no creían en nada de esto. Siempre pensé que las leyendas eran solo historias que inventaban los abuelos para asustar a los nietos. Pero después de lo que viví en Chiapas, ya no puedo dormir tranquilo. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que mejor no despertar. Y yo las desperté. Mi nombre es Roberto Morales Vázquez y soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Trabajo como guía turístico desde hace 15 años, llevando visitantes al Cañón del Sumidero. Conozco cada rincón de ese lugar como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Todo comenzó un martes de octubre del año pasado. Había llovido mucho durante la semana, y el río Grijalva estaba más turbio que de costumbre. Tenía que llevar a una familia de turistas de la Ciudad de México a hacer el recorrido en lancha por el cañón. Eran personas amables, un matrimonio con 2 hijos pequeños que estaban muy emocionados por conocer las famosas paredes de roca. Salimos temprano en la mañana, como siempre hago. El agua estaba más oscura de lo normal, casi negra. Pensé que era por la lluvia, nada más. Los turistas estaban contentos, tomando fotos de los cocodrilos y las aves que viven en las orillas. Todo parecía normal, pero cuando llegamos a la parte más profunda del cañón, donde las paredes de roca se alzan como gigantes de más de 1000 metros de altura, algo cambió. El aire se puso denso, pesado. Los pájaros dejaron de cantar. Incluso los cocodrilos, que siempre están tomando sol en las orillas, habían desaparecido. La señora de la familia me preguntó si era normal que hubiera tanto silencio. Le dije que sí, que a veces pasaba, pero por dentro sentía que algo no estaba bien. Llevaba 15 años haciendo ese recorrido y nunca había experimentado un silencio así, como si todo el cañón estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era solo una sombra en las rocas. Las paredes del cañón están llenas de grietas y formaciones que pueden hacer que uno vea cosas que no están ahí. Pero esta sombra era diferente. Se movía independiente de las nubes o el sol. Era una figura humana, pero alargada, deforme, como si alguien hubiera estirado a una persona hasta hacerla irreconocible. La sombra se deslizaba por las paredes verticales de roca, subiendo y bajando con una facilidad que no era natural. Los turistas no la habían notado todavía, seguían tomando fotos y hablando entre ellos. Pero yo no podía quitar los ojos de esa cosa. Decidí acelerar la lancha para alejarnos de ahí. Pero cuando aumenté la velocidad, el motor comenzó a hacer ruidos extraños. Nunca antes había tenido problemas con esa lancha. La revisaba cada semana. Sin embargo, ahora parecía que algo la estaba jalando hacia abajo, como si el agua se hubiera vuelto espesa como miel. El papá de la familia me preguntó si todo estaba bien. Le mentí. Le dije que solo era una pequeña falla mecánica y que pronto la arreglaría. Pero cuando miré hacia las paredes del cañón otra vez, la sombra ya no estaba sola. Había más, muchas más. Eran decenas de figuras oscuras que se movían por las rocas como si fueran líquidas. Algunas parecían tener forma humana, otras eran completamente informes, como manchas de tinta que goteaban hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y todas se dirigían hacia nosotros. El motor de la lancha se apagó completamente. Estábamos a la deriva en medio del cañón, rodeados por paredes de roca de más de 1000 metros de altura. El agua había dejado de moverse, como si se hubiera convertido en un espejo negro. No había ni una sola onda, ni el más mínimo movimiento. Era como estar flotando en aceite. Los niños empezaron a ponerse nerviosos. El más pequeño, de unos 6 años, se acercó a su mamá y le susurró algo al oído. Ella palideció y me miró con ojos llenos de miedo. ¿Qué son esas cosas en las rocas?, me preguntó con voz temblorosa. Ya no podía negarlo. Ella también las veía. Las sombras habían comenzado a descender por las paredes del cañón. Se movían como arañas gigantes, pero sin hacer ningún sonido. El silencio era total, absoluto.
Ni siquiera se escuchaba el eco que siempre hay en el cañón. Era como si hubiéramos entrado a un lugar donde las leyes normales ya no funcionaban. Traté de encender el motor otra vez. Nada. La lancha parecía estar pegada al agua. Miré hacia el fondo y lo que vi me heló la sangre. El agua, que normalmente es turbia y no deja ver más de medio metro hacia abajo, ahora era completamente transparente. Y en el fondo, a unos 30 metros de profundidad había cosas. No eran peces ni plantas acuáticas. Eran formas que se movían lentamente, como si estuvieran caminando por el lecho del río. Tenían aspecto humano, pero sus movimientos eran demasiado lentos, demasiado deliberados, como si estuvieran bajo el agua desde hace mucho tiempo y hubieran aprendido a moverse así. El papá de la familia se acercó a la orilla de la lancha para ver qué estaba mirando yo. Cuando vio las figuras en el fondo del río, gritó y se alejó de inmediato. «Sácanos de aquí», me gritó. «Por favor, sácanos de aquí ahora mismo». Pero no podía hacer nada. El motor no respondía y las sombras en las paredes del cañón ya estaban a la mitad del camino hacia nosotros. Se movían cada vez más rápido, como si hubieran captado nuestro miedo y eso las alimentara. Fue entonces cuando recordé las historias que me contaba mi abuelo cuando era niño. Él había nacido y crecido en un pueblo cerca del cañón, y siempre decía que ese lugar estaba maldito. Según él, antes de que llegaran los españoles, los antiguos habitantes de la región consideraban el cañón como la entrada al inframundo, un lugar donde los muertos que no podían descansar se quedaban atrapados para siempre. Nunca le había creído. Pensaba que eran solo leyendas, historias inventadas. Pero ahora, viendo esas cosas acercarse a nosotros, comencé a entender que tal vez mi abuelo había tenido razón todo el tiempo. Las figuras en el fondo del río habían comenzado a subir. Se movían lentamente, pero de forma constante, como si estuvieran escalando una escalera invisible en el agua. Y las sombras en las paredes ya estaban tan cerca que podía ver sus detalles. No eran completamente negras como había pensado al principio. Tenían formas humanas, pero distorsionadas, como si hubieran sido estiradas y deformadas por años de sufrimiento. Algunas tenían brazos demasiado largos que arrastraban por las rocas. Otras tenían cabezas que se balanceaban de un lado a otro como si sus cuellos estuvieran rotos. Y todas tenían ojos. Ojos que brillaban con una luz pálida y fría, como la luz de la luna reflejada en agua estancada. La mamá de los niños comenzó a rezar en voz baja. Sus hijos se habían pegado a ella temblando. El más grande, de unos 10 años, señaló hacia el agua y dijo algo que me puso la piel de gallina. «Papá, esas personas de abajo nos están mirando». Tenía razón. Las figuras que subían desde el fondo del río habían dejado de moverse y nos observaban fijamente. Eran como personas, pero algo estaba terriblemente mal con ellas. Sus cuerpos se veían hinchados, deformes, como si hubieran estado bajo el agua durante años. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, pero yo sabía que nos estaban viendo. De repente, una de las sombras de las paredes llegó hasta la orilla del agua. Se quedó ahí, inmóvil, como esperando algo. Entonces escuché algo que jamás voy a poder olvidar. Un susurro que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, de las rocas, del agua, del aire mismo. No eran palabras en español, tampoco en ningún idioma que yo conociera. Sonaba como si fuera muy antiguo, como si esas palabras hubieran existido desde antes de que cualquier persona caminara por estas tierras. Pero de alguna manera yo entendía lo que decían. Nos estaban llamando. Querían que nos uniéramos a ellos. El papá de la familia trató de usar su teléfono celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. Eso era extraño porque siempre había señal en esa parte del cañón. Las compañías telefónicas habían puesto antenas especialmente para los turistas, pero ahora nuestros teléfonos mostraban que no había red, como si estuviéramos completamente aislados del mundo exterior. ¿Qué quieren de nosotros?, le pregunté en voz alta a las sombras, aunque sabía que era una locura hablarles. El susurro se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que no era una sola voz, sino cientos, tal vez miles de voces que hablaban al unísono. Y poco a poco, comenzaron a hablar en español, aunque con un acento muy extraño.
como si hubieran aprendido el idioma hace mucho tiempo y lo hubieran olvidado parcialmente. «Ven con nosotros», decían. «Ven a casa, ven a descansar». Las palabras se metían en mi cabeza como gusanos. Por un momento, sentí una extraña paz. La idea de dejarme llevar, de unirme a esas figuras, no parecía tan terrible. Después de todo, se veían tranquilas, pacíficas, como si hubieran encontrado algo que yo llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Pero entonces el niño más pequeño comenzó a llorar, y ese sonido me despertó del trance en el que estaba cayendo. Me di cuenta de que había estado caminando hacia la orilla de la lancha, con las piernas medio sumergidas en el agua negra. El agua estaba helada, pero no era una frialdad normal. Era como si el frío viniera de adentro de mi cuerpo, como si estuviera extendiéndose por mis venas. Salí del agua de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Podía sentir que algo había entrado en mí. Las figuras del fondo del río habían llegado hasta la superficie. Ahora flotaban alrededor de nuestra lancha, observándonos con esos ojos blancos y sin vida. Algunas extendían sus brazos hacia nosotros, como invitándonos a unirnos a ellas. Sus bocas se movían constantemente, susurrando palabras que no alcanzaba a entender del todo. Una de ellas se acercó más que las otras. Era una mujer, o había sido una mujer hace mucho tiempo. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como algas marinas. Su piel tenía un color gris verdoso, como si hubiera estado bajo el agua durante décadas. Pero lo que más me asustó fueron sus ojos. En lugar de ser completamente blancos como los de las otras, los suyos tenían pequeñas luces que se movían dentro, como peces diminutos nadando en círculos. Me extendió la mano. Sus dedos eran largos y delgados, con uñas que parecían garras. Cuando habló, su voz era diferente a las otras. Sonaba más humana, más familiar. «Roberto», me dijo, y mi sangre se heló. «¿No me reconoces?» La miré con más atención y sentí que el mundo se me venía encima. Era Mariana, mi hermana menor, que había desaparecido en el río cuando teníamos 15 años. Habíamos venido a nadar con unos amigos y la corriente se la había llevado. Nunca encontraron su cuerpo. «Mariana», susurré, «¿eres tú realmente?» Ella sonrió, pero su sonrisa estaba llena de dientes rotos y algas. «He estado esperándote tanto tiempo, hermano, esperando a que vinieras a buscarme. Pero tú desapareciste hace 20 años. El tiempo no existe aquí abajo», me dijo. «Solo existe la espera, y el frío y la oscuridad. Pero ya no tengo que estar sola. Ven conmigo, Roberto. Ven a casa». Por un momento quise hacerlo. Ver a mi hermana después de tantos años, aunque fuera así, me llenó de una nostalgia dolorosa. Durante 20 años me había culpado por su desaparición. Si yo hubiera sido más cuidadoso, si hubiera estado más atento, tal vez ella estaría viva. Pero entonces miré a la familia que estaba conmigo en la lancha. Los padres abrazaban a sus hijos, tratando de protegerlos de lo que estaba pasando. Los niños temblaban de miedo. Si yo me iba con Mariana, ¿qué sería de ellos? «No puedo», le dije a mi hermana. «Tengo que sacar a esta gente de aquí». Su expresión cambió inmediatamente. La nostalgia se transformó en rabia, y sus ojos se llenaron de esas luces que se movían como peces furiosos. «Siempre me abandonaste», gritó con una voz que ya no sonaba para nada humana. «Cuando éramos niños me dejabas sola, y cuando me ahogué me dejaste ir, y ahora me abandonas otra vez». Las otras figuras comenzaron a agitarse. El agua empezó a moverse violentamente, haciendo que la lancha se balanceara de un lado a otro. Las sombras de las paredes del cañón se movían cada vez más rápido, como si estuvieran enfurecidas. Traté una vez más de encender el motor de la lancha. Para mi sorpresa, esta vez funcionó. El ruido del motor rompió el silencio sobrenatural que nos había rodeado, y por un momento las figuras se alejaron, como si el sonido las molestara. Aceleré todo lo que pude. La lancha comenzó a moverse, pero podía sentir que algo la jalaba desde abajo. Era como si manos invisibles estuvieran agarradas del casco, tratando de hundirnos. Miré hacia atrás y vi que Mariana nos seguía. Ya no flotaba como las otras, sino que corría sobre la superficie del agua, como si fuera tierra sólida. Sus movimientos eran imposibles, antinaturales.
Corría con las piernas rígidas, como si fuera un títere controlado por hilos invisibles. «No puedes escapar», gritaba mientras nos perseguía. «Este es nuestro lugar. Aquí es donde perteneces». Las paredes del cañón comenzaron a cerrarse. No físicamente, pero de alguna manera el espacio se estaba reduciendo. Era como si estuviéramos siendo absorbidos hacia el interior de algo gigantesco y hambriento. El motor de la lancha comenzó a fallar otra vez. Podía ver la salida del cañón a lo lejos, pero parecía alejarse cada vez más, como si estuviéramos corriendo en una cinta que se movía en dirección contraria. Fue entonces cuando recordé algo más que me había contado mi abuelo. Según las leyendas antiguas, había una forma de escapar de los espíritus del cañón, pero el precio era muy alto. Había que darles algo a cambio, algo que valoraran más que tu vida. Miré a la familia que estaba conmigo. Los padres seguían abrazando a sus hijos, rezando en voz baja. No podía sacrificarlos, pero había otra opción. Saqué de mi bolsillo el reloj de oro que había pertenecido a mi abuelo. Era lo único que tenía de él, lo único que me quedaba de mi familia. Mi abuelo me lo había dado antes de partir, diciéndome que había estado en nuestra familia durante más de 100 años. «¡Mariana!», le grité a la figura que corría sobre el agua. «Aquí tienes algo más valioso que nuestras vidas». Levanté el reloj para que pudiera verlo. Inmediatamente todas las figuras se detuvieron. Incluso las sombras de las paredes dejaron de moverse. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Mariana se acercó lentamente a la lancha. Sus ojos se fijaron en el reloj con una intensidad que me dio escalofríos. «El reloj del abuelo», susurró. «Lo recuerdo. Él nos contaba historias mientras lo limpiaba cada domingo». «Es tuyo si nos dejas ir», le dije. «A todos nosotros». Ella extendió la mano, pero se detuvo antes de tocar el reloj. «¿Me prometes que vendrás a visitarme? ¿Que no me olvidarás otra vez?» «Te prometo que nunca te voy a olvidar», le dije. Y era la verdad. Después de lo que había visto ese día, sabía que nunca podría olvidar nada de esto. Dejé caer el reloj al agua. Tan pronto como tocó la superficie, una luz brillante salió del lugar donde se hundió. Las figuras comenzaron a alejarse, como si esa luz las quemara. Mariana me miró una última vez antes de hundirse lentamente en las aguas oscuras. «Recuérdame cómo era antes», fue lo último que le escuché decir. El motor de la lancha rugió con vida propia. Esta vez no hubo problemas, no hubo fuerzas misteriosas que nos jalaran hacia abajo. Salimos del cañón a toda velocidad, y no me atreví a mirar hacia atrás hasta que estuvimos completamente fuera. Cuando finalmente llegamos al muelle, la familia se bajó rápidamente. El papá me pagó el doble de lo acordado, aunque yo les dije que no era necesario. Se fueron sin decir mucho, pero antes de irse, la mamá se acercó a mí. ¿Esa mujer en el agua era realmente su hermana?, me preguntó en voz baja. «No lo sé», le mentí. «Tal vez fue solo una alucinación por el susto». Pero ella negó con la cabeza. «Yo la conocía. Era igual a usted, pero más joven. Tenía los mismos ojos, la misma sonrisa». Se fue sin decir nada más, pero sus palabras se quedaron conmigo. ¿Cómo podía ella conocer a Mariana? ¿Cómo podía saber que éramos hermanos? Durante las siguientes semanas, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación colectiva, que el estrés y el miedo nos habían hecho ver cosas que no existían, pero no podía explicar por qué mi reloj había desaparecido, o por qué el agua del cañón seguía completamente negra durante días después del incidente. Dejé de trabajar como guía turístico. No podía volver al cañón. Solo pensar en esas aguas oscuras me daba pesadillas. Conseguí trabajo en una tienda en el centro de Tuxtla, vendiendo artesanías a los turistas. Era más tranquilo, más seguro, pero ellas no me habían olvidado. Una noche, aproximadamente un mes después del incidente, estaba cerrando la tienda cuando escuché una voz familiar detrás de mí. «Hola, Roberto». Me di la vuelta y ahí estaba Mariana, pero esta vez se veía diferente. Ya no tenía esa apariencia de ahogada. Se veía como cuando éramos adolescentes, antes de que desapareciera. Llevaba el mismo vestido azul que tenía puesto el día que se la llevó la corriente. «¿Cómo llegaste hasta acá?», le pregunté, aunque mi voz temblaba. «Siempre he estado aquí», me dijo sonriendo. «En cada esquina, en cada sombra.
esperando el momento adecuado. Pero te di el reloj, hicimos un trato. El trato era que dejaría ir a esa familia, y cumplí mi palabra, pero nunca dijiste nada sobre ti. Sentí que las piernas se me aflojaron. Tenía razón. Yo había sido muy específico en mis palabras. Le había pedido que dejara ir a la familia, pero nunca mencioné mi propia libertad. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté. Lo mismo que siempre he querido. Que vengas conmigo, que seas mi hermano otra vez, que no me dejes sola. Miré alrededor de la tienda. Todo se veía normal, pero algo había cambiado. Las sombras eran más profundas, más oscuras, y cuando miré hacia la calle, no había nadie. Ni un solo carro, ni una persona caminando. Era como si toda la ciudad se hubiera vaciado. ¿Dónde está todo mundo? No hay nadie más, me dijo Mariana. Solo tú y yo, como debería haber sido desde el principio. Traté de correr hacia la puerta, pero mis pies no se movían. Era como si estuviera pegado al piso. Mariana se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia mí. No tengas miedo, me dijo. Va a ser como cuando éramos niños. Podremos jugar juntos para siempre. Pero yo no quiero ir contigo, le dije, aunque sabía que era inútil. No tienes opción, nunca la tuviste. Cuando tocó mi mano, sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Pero no era solo frío físico. Era como si toda la calidez, toda la vida, estuviera saliendo de mi cuerpo. Mariana, por favor, le supliqué. Déjame vivir mi vida, déjame quedarme aquí. ¿Qué vida?, me preguntó, y por primera vez desde que había aparecido, su voz sonó triste. ¿Vivir con culpa por mi desaparición? ¿Despertarte cada noche recordando mi cara cuando me ahogaba? ¿Preguntándote qué habría pasado si me hubieras salvado? Tenía razón. Durante 20 años había vivido con esa culpa. Durante 20 años me había levantado cada mañana recordando que había fallado como hermano mayor. Conmigo no tendrás que sentir culpa nunca más, me dijo. Conmigo podrás descansar. Parte de mí quería aceptar. Estaba tan cansado de cargar con ese peso, tan cansado de las pesadillas y los recuerdos, pero entonces pensé en todas las cosas que aún quería hacer, en todos los lugares que quería visitar, en la vida que aún podía vivir. No, le dije con toda la fuerza que me quedaba. No voy a ir contigo, no porque no te quiera, sino porque sé que esto no es lo que realmente quieres. La Mariana que yo conocía nunca me habría obligado a hacer algo que no quería. Su expresión cambió. Por un momento vi a mi verdadera hermana en sus ojos. La niña dulce que solía cuidar cuando nuestros papás trabajaban. La que me defendía cuando los niños más grandes me molestaban en la escuela. Tienes razón, susurró. Pero ya es demasiado tarde, Roberto. Ya no soy la Mariana que conocías. Soy algo diferente ahora, algo hambriento. Sus ojos comenzaron a brillar con esa luz extraña que había visto en el cañón. Su piel empezó a ponerse gris, y pude ver que su cabello se movía como si estuviera bajo el agua. He estado sola tanto tiempo, me dijo. Pero su voz ahora sonaba como el eco en una cueva profunda. He estado en esa oscuridad, en ese frío, sin nadie que me haga compañía. Y ahora que te tengo aquí, no te voy a dejar ir. La tienda comenzó a llenarse de agua. Primero fueron solo unas gotas que se filtraban por las paredes, pero pronto se convirtieron en chorros. El agua era negra y fría, igual que la del cañón. Traté de gritar, pero el agua ya me llegaba al cuello. Mariana flotaba frente a mí observándome con esos ojos que ya no eran humanos. No luches, me dijo, será más fácil si no luchas. El agua ya me cubría completamente. Podía sentir cómo entraba a mis pulmones, pero extrañamente no me ahogaba. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido a respirar agua en lugar de aire. Todo se sentía pesado, lento, como si me estuviera moviendo a través de miel espesa. Mariana tomó mi mano y comenzó a jalarme hacia abajo, a través del piso de la tienda, a través de la tierra, hacia las profundidades. Podía ver las raíces de los árboles, las tuberías de la ciudad, las rocas y piedras que habían estado ahí durante miles de años. ¿A dónde me llevas?, traté de preguntarle, pero mi voz sonaba extraña bajo el agua. A casa, me respondió, al lugar donde siempre debimos estar juntos. Mientras descendíamos más y más profundo, comencé a ver otros, cientos, miles de figuras que flotaban en la oscuridad.
Algunos se veían como personas normales, otros estaban deformados por el tiempo y el agua. Todos tenían esos ojos blancos y sin vida. ¿Quiénes son?, le pregunté a Mariana. Todos los que se han perdido en las aguas de Chiapas a lo largo de los siglos, me explicó. Los que se ahogaron en el río Grijalba, en las lagunas, en los cenotes. Todos terminan aquí, en el corazón de la tierra, esperando. ¿Esperando qué? A que el agua cubra todo. A que el mundo regrese a como era antes cuando todo estaba bajo el mar. Llegamos a un lugar que parecía una ciudad sumergida. Había edificios hechos de piedra antigua, cubiertos de algas y caracoles. Las calles estaban llenas de esas figuras que flotaban sin rumbo, susurrando constantemente en idiomas que yo no entendía. Mariana me llevó hasta una casa que me resultó familiar. Era igual a la casa donde habíamos crecido, pero hecha completamente de coral y huesos blanqueados. Aquí vamos a vivir, me dijo, para siempre. Entré a la casa y vi que todo estaba igual que en mis recuerdos de la infancia. La sala con el sofá café donde veíamos televisión, la mesa donde hacíamos la tarea, mi cuarto con la cama individual y los pósters de fútbol en las paredes. Todo estaba ahí, pero cubierto de esa capa viscosa que cubre las cosas que han estado bajo el agua durante mucho tiempo. ¿Te gusta?, me preguntó Mariana con una sonrisa que ya no parecía humana. Es perfecto, le mentí, porque sabía que ya no tenía caso resistirme. Me senté en mi cama, y por primera vez en 20 años mi hermana se sentó a mi lado como solía hacer cuando éramos niños. Pero ahora su piel estaba fría como el hielo, y cuando me tomaba la mano, sentía como si pequeños peces nadaran entre sus dedos. Cuéntame qué has hecho todos estos años, me dijo, y se lo conté. Le hablé de mi trabajo como guía turístico, de las personas que había conocido, de los lugares que había visitado, pero mientras hablaba, me daba cuenta de que mis recuerdos se estaban volviendo borrosos, como si estuvieran siendo lavados por el agua que nos rodeaba. Ya no vas a necesitar esos recuerdos, me dijo Mariana cuando notó mi confusión. Aquí solo importa estar juntos. Traté de recordar el nombre de mi mejor amigo de la infancia, pero no pude. Traté de recordar el nombre de la primera niña que me gustó, pero tampoco. Uno por uno, todos mis recuerdos se iban desvaneciendo, siendo reemplazados por esta nueva realidad húmeda y fría. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, le pregunté a Mariana después de lo que parecían días o tal vez semanas. El tiempo no existe aquí, me respondió. Solo existe el ahora. Solo existimos nosotros. Intenté levantarme de la cama, pero mis piernas ya no me respondían como antes. Miré hacia abajo y vi que mis pies se estaban volviendo translúcidos, como si fueran hechos de agua. Mis manos también habían comenzado a cambiar. La piel se veía gris y arrugada, como si hubiera estado sumergida durante años. Me estoy convirtiendo en uno de ellos, le dije a Mariana, pero ya no sentía miedo. Era como si toda mi capacidad de sentir emociones fuertes se hubiera ido diluyendo en el agua. Te estás convirtiendo en lo que siempre debiste ser, me corrigió. En mi hermano para siempre. Salimos de la casa y caminamos por las calles de esa ciudad imposible. Otras figuras nos saludaban moviendo lentamente sus manos, como si fuéramos viejos conocidos. Yo les devolvía el saludo, aunque no recordaba haberlos visto antes. En el centro de la ciudad había un pozo profundo que parecía no tener fondo. De vez en cuando, nuevas figuras caían desde arriba, gente que se acababa de ahogar en algún lugar de Chiapas. Mariana y yo nos acercamos a recibir a una mujer joven que había caído recientemente. «Bienvenida», le dije, y mi voz sonaba igual que la de todas las otras figuras. «Ya no tienes que tener miedo». La mujer me miró con terror, pero yo sabía que pronto ese terror se convertiría en la misma paz extraña que yo sentía ahora. Pronto ella también olvidaría su vida anterior y aceptaría este lugar como su hogar. Los días pasaron, o tal vez años. Ya no podía distinguir la diferencia. Mariana y yo pasábamos el tiempo contándonos historias de cuando éramos niños, pero cada vez que contábamos la misma historia, los detalles cambiaban un poco. A veces yo era mayor, a veces ella. A veces nuestros papás tenían nombres diferentes. A veces habíamos tenido hermanos que ya no recordaba.
Mi cuerpo siguió cambiando hasta que ya no pude distinguirme de las otras figuras que habitaban la ciudad sumergida. Mi piel se había vuelto completamente gris. Mis ojos se habían puesto blancos. Y cuando hablaba, mi voz se mezclaba con el coro eterno de susurros que llenaba el lugar. Pero lo más extraño era que me sentía feliz. O al menos, sentía algo que podía pasar por felicidad. Ya no tenía preocupaciones, ya no tenía responsabilidades. Solo existía en ese momento eterno, acompañado por mi hermana y por todas las almas perdidas de Chiapas. A veces, cuando nuevas víctimas caían al pozo, yo recordaba fragmentos de mi vida anterior. Recordaba el sol, el calor, la sensación del aire en los pulmones. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente, como burbujas de aire subiendo hacia una superficie que ya no existía para mí. Una noche, si es que se le podía llamar noche a la oscuridad eterna que nos rodeaba, Mariana me despertó con una noticia emocionante. «Hermano», me dijo, «creo que es hora de que visitemos la superficie otra vez». «¿Para qué?», le pregunté. «Para traer a más gente, para que nadie esté solo como yo estuve durante tanto tiempo». Me levanté de la cama y la seguí hacia el pozo central. Otros habitantes de la ciudad ya estaban reunidos ahí esperando órdenes. Todos teníamos la misma expresión vacía, la misma sonrisa tranquila. «Es tiempo de que las aguas suban», anunció Mariana a la multitud. «Es tiempo de que todo Chiapas venga a casa con nosotros». Un murmullo de aprobación se extendió por la multitud. Yo también murmuré mi aprobación, aunque no estaba completamente seguro de por qué lo hacía. «Roberto será el primero en subir», continuó Mariana. «Él conoce los caminos de arriba mejor que nadie». Me tomó de la mano y comenzamos a ascender por el pozo. Subimos y subimos pasando por capas de tierra y roca, hasta que finalmente llegamos a la superficie. Emergimos en el cañón del sumidero, exactamente en el mismo lugar donde todo había comenzado meses o años atrás. El agua del río se veía normal, pero yo sabía que ya no era la misma agua. Ahora estaba conectada directamente con nuestro mundo subterráneo. «¿Qué tengo que hacer?», le pregunté a Mariana. «Solo tienes que esperar», me dijo. «Cuando lleguen los turistas los guiarás hacia nosotros, igual que siempre has hecho, solo que ahora los llevarás a su verdadero hogar». Me quedé flotando en las aguas del cañón esperando. No sentía frío, no sentía hambre. No sentía nada excepto una extraña satisfacción por el trabajo que tenía que hacer. Y estoy aquí todavía, esperando. Si algún día vienes a visitar el cañón del sumidero, tal vez me veas. Soy el guía que siempre tiene una sonrisa amable, el que conoce las historias más interesantes sobre el lugar. Soy el que te va a decir que el agua está perfecta para nadar, que es completamente segura, y cuando subas a mi lancha, cuando estemos en la parte más profunda del cañón, te voy a mostrar las maravillas que hay bajo el agua. Te voy a presentar a mi hermana Mariana y a todos nuestros amigos que han estado esperando tanto tiempo compañía. No tengas miedo cuando el motor se apague. No tengas miedo cuando veas las sombras en las paredes. No tengas miedo cuando el agua comience a subir. Solo recuerda que ya no vas a estar solo nunca más. Aquí, en las profundidades, todos somos familia. Y la familia nunca se abandona.